parcial, es decir, habrá será que no, base de cráneo y de los cortes, ¿no? Del tallito nada más. Y el tallito. ¿Estás seguro, doctor? Sí, tallito por No ahí. vimos cerebelo, no hemos visto cerebelo. No hemos visto muestras de cerebelo. Todavía. Ajá, no hemos visto. Entonces no nos va a venir No hemos cerebelo visto todavía. cerebelo. Entonces solo va a ser. ¿Ustedes iban con nosotros? Sí. Sí. Ya, pues, por eso. Que va a haber pasito. Claro. Pero yo le pregunté al Pero es doctor. que al doctor y me Melgarejo dijo que no. dijo que no. Yo le dije, ¿puedo viajar, bro? Me dijo, viaja. De los últimos dos temas que se hizo en práctica. Los dos últimos temas. De Eugenio. Gracias por mi nervio. No, viene base de cráneo y tallo. De ahí va a ver qué parte del tallo. Ya, entonces empezamos con la clase. Vamos a hacer el diencéfalo, ¿correcto? Vamos a hacer sus partes, las estructuras que forman el diencéfalo. Sí, reconocer pues características, de repente sus aferencias, intereses, y de ahí cuáles son sus funciones de cada uno, por ejemplo, y conocer su importancia de derivación. Paciente de 10, cuidado, niño pues de 10 años, ¿verdad? Con peso, pérdida de peso, finalmente deriva con una presión grave, es decir, de nutrición, a pesar que tiene su ingesta calórica normal, crecimiento lineal, es decir, hasta ahí todo bien, pero sin embargo ausencia de grasa, es decir, era un niño muy delgado, ¿correcto? Pero además presenta pues como estado de hiperalerta, hiperquinesia, una cosa así, es decir, el paciente es hiperactivo, pero va un poco más allá de lo normal, ¿ya? ¿Qué más? Presencia de nistagmo, ¿verdad? Movimientos oculares rápidos, estrabismo, que ahí puede ser convergente o divergente, puede ser por el motor luces, disminución de la agudeza visual, de repente puede estar con predominio del parasimpático. Además presenta hidrocefalia, es decir, en el primer momento que vemos que hay una hidrocefalia, entonces hablamos de una presión intracraneal, ¿verdad? Por ello, ¿puede haber dolor de cabeza? Sí, cefalia. ¿Puede haber somnolencia? También. ¿Vómitos frecuentes? También. Es decir, esas son pocas los síntomas que hay. Puede haber muchas sintomatologías por una presión intracraneal, ya sea por, en este caso, la presión puede ser una hidrocefalia, por un efecto de masa, es decir, por un tumor, un astrocitoma, un edema, por ejemplo, epidural, subdural. Eso puede ocasionar las diferentes sintomatologías, independientemente del lado que sea. Pero en este caso, pues lo dice hidrocefalia, pero no indica a qué nivel, de repente es uno de los ventrículos, es todo el ventrículo, no se sabe. Pero bueno, el punto es que sí presenta la hidrocefalia. Y además, presenta, dice, a pesar de la ingesta normal, ¿no? Crecimiento también es aparentemente normal. Entonces, lo que indica, según el casito, que se está comprometiendo el diencéfalo. ¿Y qué parte del diencéfalo? El hipotálamo. Es decir, por ahí el sistema portal, hipotalámico hipoficiario, ¿correcto? Porque se proyecta hacia la adenohipófisis. A la adenohipófisis, donde la adenohipófisis se encarga de liberar, de secretar las hormonas a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? La somatostatina, la SPH, la SPH, la PRL, ¿no? La prolactina, la somatostatina, la SPH, la LH, es decir, la gonadotropinas. Es decir, entonces, si por ahí va la glándula tiroides, y la tiroides se encarga de regular el metabolismo, ¿verdad? Es por eso que puede pasar por ahí, se está comprometiendo, por eso que el niño presenta, a pesar que consume, ¿no dice? Puede haber un hipertiroidismo de repente, ¿no? Entonces, altera la reabsorción, la absorción, qué sé yo, de los nutrientes, a pesar que consumen. ¿Está bien? Bien, entonces podemos decir lo que es un síndrome diencefálico, así de manera general. Diencefálico. Muy bien. Seguimos. Acá entonces vemos acá, miren, vemos el diencéfalo. El diencéfalo se encuentra ubicado anatómicamente
profundamente del telencéfalo. Entonces, este es un corte medio sagital donde nos permite ver el diencéfalo, o parte de él por lo menos, es decir, pero en su gran mayoría. Ahí tenemos el tálamo, tenemos acá el cuerpo venular, tenemos acá la glándula pineal o epífisis, ¿verdad? De la comisura posterior. Acá tenemos la polo anterior, este es la lámina terminal, ahí está el quiasma óptico, ¿verdad? Acá está el infundíbulo tallo o tallo hipofisiario, se ve un poquito acá el infundíbulo. ¿Ah? Acá está la eminencia media o tubercinerium, acá está la glándula o cuerpo tuberculomamilar, ¿verdad? Glándula tubérculo mamilar, donde encontramos el núcleo mamilar. Y finalmente, pues acá ya este es el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces vemos que el diencéfalo se relaciona por arriba con el fornix, ¿verdad? Hacia medial con el tercer ventrículo, porque si recordamos, el tercer ventrículo está entre los tálamos, es esta parte de acá, ¿no? Entonces, entre los tálamos y parte del hipotálamo, porque el hipotálamo también representa la pared lateral del tercer ventrículo, además representa el piso del tercer ventrículo. ¿Ya? Ahora, hacia adelante se relaciona con el agujero interventricular de Monro, ¿verdad? Y la anterior, la comisura, o la lámina terminal, la comisura blanca anterior, la lámina terminal, atrás la comisura blanca posterior, ¿correcto? Y digamos, dorso rostralmente con el esplenio, ¿verdad? El esplenio o roete del cuerpo calloso, dorso ventralmente con el tectum y también parte del mesencéfalo. Es decir, en otras palabras, el mesencéfalo, ¿verdad? Sobre todo su tectum. Y lateralmente vamos a ver que se relaciona con el brazo posterior de la cápsula interna. Brazo posterior de la cápsula interna. ¿Ya? Y acá, entonces vamos a ver que una vista basal o inferiormente, ahí sí lo vemos. O sea, el diencéfalo en una vista basal o inferior, sí vemos el... ¿Por qué? Porque vemos el quiasma, vemos la glándula hipófisis o la pituitaria con el tubercinerium, vemos los tubérculos mamilares, eso sí lo vemos. ¿Sí? Entonces, en una vista inferior sí vemos el diencéfalo, ¿correcto? En una vista lateral la vemos, no lo vemos. En una vista anterior lo vemos, tampoco lo vemos. En una vista posterior lo vemos, tampoco lo vemos. ¿Verdad? Y este es lo mismo. Lo mismo. Entonces acá tenemos el tálamo, este es el hipotálamo. ¿Ya? Porque el subtálamo lo encontramos acá. Entonces acá ubicado, miren, el agujero interventricular de Monro, este es el subhipotalámico, se proyecta hacia el apoducto mesencefálico o de Silvio, ¿no? Y acá, ese subhipotalámico nos refiere que ahí profundamente o interiormente se encuentra el subtálamo. El subtálamo, ¿correcto? Y acá está el trígono avenular, ¿verdad? Está la glándula pineal. Entonces, el tálamo se relaciona por arriba con el fornix, ¿no? Por adelante con el pilar anterior y el agujero interventricular o de Monro. Atrás con el epitálamo. ¿Abajo con quién? Con tálamo, ¿verdad? Y parte del mesencéfalo también. ¿Ok? El hipotálamo, en cambio, adelante se relaciona con la lámina terminal, ¿verdad? Atrás, ¿verdad? Con la comisura posterior, adelante también con la comisura anterior, por si acaso. ¿Ya? Además de la lámina terminal, comisura posterior, y él caudalmente entonces con el mesencéfalo, el hipotálamo, ¿correcto? Y medialmente también, ¿no? Con el tercer ventrículo, porque el hipotálamo también forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo. ¿Ok? Corte transversal o de Fresh. Entonces acá tenemos, miren, tenemos nuestro brazo anterior de la cápsula interna, su rodilla, y este es el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, y este es el tálamo. Entonces ahí vemos que efectivamente, ¿no? Efectivamente, miren, el tálamo, que es parte del diencéfalo, se relaciona lateralmente ¿con quién? Con el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Correcto? Ahí está. Y que medialmente ¿con quién? Con el tercer ventrículo. Ahí está, tercer ventrículo. Brazo posterior de la cápsula. De la cápsula interna. ¿Correcto? Entonces ya vemos que lo único que nos faltaba es la porción lateral, ¿verdad?
o mejor la relación lateral que se relaciona entonces con el brazo posterior de la cápsula. ¿Ok? Bien, seguimos. Ahora sí, miren, hablamos de los tálamos, porque ahí están los dos. Ahí están los dos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los tálamos, ¿ok? Vamos a ver que entre ellos hay un pequeño espacio, ¿lo ven? ¿Y qué cosa es eso? El tercer ventrículo, ¿verdad? Ese es el tercer ventrículo. Es decir, este espacio está ahí, es el tercer, interrumpido por la adherencia intertalámica o adhesión intertalámica, ¿correcto? ¿Ok? Que en el 70% de los sujetos se encuentra esta adherencia intertalámica, en el 70%, ¿ok? Ahora, vamos a ver que los núcleos o los tálamos es un centro de relevos, ¿verdad? Centro de relevos donde se proyectan, recibe aferencias que van a hacer sinapsis, van a hacer relevo ahí en los núcleos del tálamo. Luego el tálamo manda unas eferencias hacia la corteza cerebral, ¿correcto? Es decir, el hipotálamo recibe aferencias, puede ser de la corteza cerebral misma, puede ser del tallo cerebral, puede ser incluso de la médula espinal y del cerebelo también. ¿Ya? Miren, es decir, recibe aferencias prácticamente de todos lados, excepto, ¿no?, de la vía olfatoria. De repente vaya a tomar un poco de aire, ¿está bien? Bien, ¿no? Haga eso así. No, sí, eso le ayuda, ¿no? Hacen eso, ¿no? Y le pasa. No, en serio, no es broma. Y eso sirve, es muy bueno para cuando uno a veces queda hasta, tiene dificultad para disnea, hace esto. ¿Cómo? O sea, es más, son respiraciones que se levantas así, aspiras, y cuando vas rebajando, expiras. Eso es muy bueno. ¿Ya ves? Esos son parte de las respiraciones que te ayuda bastante, incluso, ¿no?, en tu equilibrio, ¿no?, del medio interno, te ayuda bastante. Son respiraciones. Yo le digo que yo he practicado eso, hasta ahora a veces lo practico. Muy bien, chicos, entonces vamos a ver. Entonces el tálamo de por sí solo ya es un complejo de núcleos. Complejo de núcleos. Entonces, el tálamo también tiene una lámina medular interna, que es esta. Si tiene una lámina medular interna, tiene una lámina medular externa. Es esta, más o menos lo representamos así. ¿Ya? Y además presenta otro núcleo, el núcleo reticular del tálamo. Ese núcleo reticular del tálamo, a pesar que dice reticular, pero no tiene nada que ver con la formación reticular. Más bien es un núcleo inhibidor, que inhibe a aferencias o eferencias que entran y salen del tálamo, pero a su vez libera otras. Entonces de esa manera trabajan, ¿no?, las fibras recíprocamente, ¿ya?, que entran y salen del tálamo. O sea, las fibras que se proyectan de las corticotalámicas, las aferencias, y las tálamo-corticales hacia la corteza misma, ¿ya? Ese es el núcleo reticular del tálamo, ¿ya? Y los núcleos de la formación laminar o laminar externa, ¿verdad?, son núcleos que asocian a todos los núcleos del tálamo. Asocian a todos los núcleos del tálamo, ¿correcto? Ahora, luego acá, este de acá es conocido como la masa nuclear lateral. La masa nuclear lateral. A su vez está subdividido la masa nuclear lateral en núcleos, bastante núcleos, ¿no? ¿Regiones? ¿Perdón? Me parece que en regiones y cada región. Masa nuclear lateral. Sí. Luego se subdivide en núcleos. ¿Ya? Son esos que ahorita lo vamos a señalar. Pero, ¿tenemos núcleos anteriores del tálamo? Sí, los amarillos. Núcleos talámicos anteriores. Eso de acá también, ¿verdad? Núcleos talámicos ventrales anteriores.
núcleos talámicos ventrales laterales, ¿ya? Núcleos talámicos ventrales posteriores. Y luego acá, pero a su vez estos están subdivididos. El de acá ya sabe. Entonces, una porción inferior, una porción posterior. Y este de acá es el núcleo talámico ventral postero lateral. Porque este de acá es el núcleo talámico ventral postero medial, ¿verdad? Este es el núcleo talámico dorsal anterior. Este es el núcleo talámico dorsal posterior, ¿correcto? Este es el núcleo pulvinar, grande, ¿no? El núcleo pulvinar. Pulvinar, con B chica, V. Pulvinar. ¿Ya? Eso sí se ve en la muestra. Pulvinar. Núcleo pulvinar, no se olvide. Y acá tenemos el núcleo dorso medial. Más abajo vamos a tener un pequeño núcleo que casi ya no se ve. Núcleo ventro medial. Acá nos falta poner el tálamo, pero sabemos que son el tálamo. Acá el cuerpo geniculado medial, el cuerpo geniculado lateral. ¿Correcto? Y acá tenemos los núcleos intralaminares, que son filogenéticamente los más antiguos, los primeros en desarrollarse. ¿Qué cosas son? Los núcleos centromedianos y los núcleos parafasciculares. Núcleos centromedianos y núcleos parafasciculares. ¿Correcto? Núcleo centro. Medianos y núcleos centro o núcleos parafasciculares. Eso es lo primitivo. Centromedianos parafasciculares. Hable. No. Mentira, dígame. ¿Cuál? Todo. ¿Todo o nada? Exigente. Todo o nada. ¿Perdón, cuál? Ah, no, normal, se lo digo. Pero, si desea decir algo. Si no quiere, no hay problema. Solamente le estoy pidiendo, por favor, si puede. Ah, normal, pues, normal. ¿Cuál es el problema? Normal. Está exigente, ¿no? Núcleo talámico anterior. ¿No? ¿Correcto? Núcleo talámico ventral anterior, núcleo talámico ventral lateral, a su vez está subdividido en núcleo anterior y posterior. Núcleo talámico ventral posterior, a su vez está subdividido en núcleo talámico ventral posterior lateral, núcleo talámico ventral posterior medial, ¿verdad? Y este es el núcleo pulvinar. Pulvinar, con B chica, V. Pulvinar. Y acá están los núcleos talámico dorsal anterior, núcleo talámico dorsal posterior. Este es el núcleo dorso medial. Y abajito, que no lo ven por su es el núcleo ventromedial. Y estos son los cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. ¿Oí? Listo. Ahora sí, ahora viene lo interesante. No, de ahí miren. del medio que era. Los primitivos. Entonces los núcleos centromedianos, los núcleos parafasciculares. Parafasciculares. Entonces, miren, vamos a ver, ahora sí, vamos acá a reflejar o esquematizar nuestro pico rostro de nuestro cuerpo calloso. Su esplenio, más o menos, su esplenio del cuerpo calloso. Y por acá hacemos nuestro lóbulo, ¿no?, temporal. Y por acá hacemos nuestro nuestro cíngulo, giro el cíngulo, o círculos en el cíngulo. Por acá es el istmo, llegue de paso. Por acá viene desde atrás nuestro parahipocampo, para el caballito de mar, se parece ese. Y acá interiormente tenemos la amígdala cerebral. Ahí está la amígdala cerebral. Entonces ustedes dirán, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Verdad? ¿Para qué hacemos esto? Porque desde nuestro núcleo anterior del tálamo, o núcleo talámico anterior, recibe una aferencia desde la corteza temporal. Pero a su vez,
él no se queda con eso. Hace relevo esa aferencia y luego se proyecta hacia, manda una aferencia del núcleo anterior hacia la corteza insular. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, por eso que decimos que el núcleo anterior del tálamo recibe fibras recíprocas. Es decir, recibe y contesta. Hacia la corteza cerebral. Recibe de la corteza cerebral, pero también regresa hacia la corteza cerebral. Y es por eso que, para el hipocampo, que es este, más el giro del símbolo, representan al óvulo límbico. Al óvulo límbico. ¿Correcto? Es por eso que decimos que está muy relacionado con la conducta de las emociones, con los mecanismos de memoria a hechos recientes, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Todo bien? Ahora viene también de acá. Esos núcleos, vamos a hacerlo de otra manera. Los núcleos, el núcleo talámico ventral anterior con el núcleo talámico ventral lateral, en su porción anterior y posterior, reciben aferencias de otras partes, de los ganglios de la base. Por ejemplo, acá tenemos el núcleo lenticular. Este es un núcleo putamen, este es un globo pálido. Globo pálido mediano. Sobre todo este de acá. Este de acá no lo hacemos porque todavía no nos interesa el de ahí. ¿Ya? Y también, luego acá reflejamos nuestro mesencéfalo, recordando, ¿verdad? Acá está nuestro conducto mesencefálico de Silvio, que son los folículos superiores. Acá está la sustancia negra. Acá están los núcleos rojos, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces de ahí se proyecta, de la sustancia negra tiene su porción compacta y su porción reticular. Esto es su porción reticular. De ahí se proyecta una aferencia hacia el núcleo anterior del tálamo, núcleo ventral anterior, núcleo ventral posterior, pero también del globo pálido. Proyecta y proyecta. ¿Ya? Entonces, ¿para qué proyecta del globo pálido? Para hacerlo, porque ahí se va a proyectar hacia la corteza. ¿Sí? Entonces vamos a completarlo una vez para explicarlo, ¿verdad? Vamos a completar. Entonces de acá, una vez que hace relevo, acá vamos a ver el área. Acá lo reflejamos más o menos las isuras central o de Rolando. Acá está el área del giro post-central, giro precentral. Acá está el área suplementaria, es decirlo. Entonces acá tendremos el área 4, acá está el área 6, ¿correcto? Acá está el área 9, 10, 11 y 12. Por acá estaría el área 8, más o menos. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esto se proyecta del núcleo talámico ventral anterior y ventral lateral, se proyecta hacia estas áreas, 6 y 4. El área motora principal, el área suplementaria. ¿Correcto? Pero también del núcleo en sus dos porciones se proyecta hacia específicamente el área 4. ¿Ok? Pero a su vez, esta porción posterior recibe a un núcleo que ustedes lo han visto, lo hemos visto hace poquito y que viene en el examen parcial. Del núcleo dentado del neocerebelo. El dentotálamo cortical, ¿verdad? ¿Completo cómo era? Córtico, ponto, dento, tálamo, cortical, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, largazo eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está, miren, recibe. Entonces miren, recibe del cerebro que ha coordinado para los movimientos finos exactos. Recibe del globo pálido para los movimientos automáticos. Cuando nos levantamos de la cama, lo primero que hacemos es buscar, ¿no? En automático, nos levantamos, buscamos las sandalias, qué sé yo, vamos a lavarnos los dientes. ¿Qué sé yo? Levantamos la cama, no sé, la frazada, qué sé yo, ¿no? La colcha. Bueno, en fin, todos esos son movimientos automáticos. ¿Quién hace eso? El globo pálido mediano, que forma parte de ¿quién? Del cuerpo estriado, o ganglios de la base, o ganglios basales, ¿correcto? Entonces nos damos cuenta que está relacionado con la vía motora, ¿verdad? Con ese tipo, su función es motora también. Núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, ¿correcto? Su porción anterior y posterior. Bien, ¿qué más? El núcleo
dorso medial, talámico dorsal medial, recibe colaterales. ¿De quién recibe? Vamos a ver qué recibe. Miren, de acá, miren. Núcleo talámico ventral posterolateral y una vía que ustedes ya la conocen. El menisco espinal, esterosectivo, no el espinotalámico. Propioceptivo, que es el menisco medial, a través del núcleo talámico ventral posterior. Núcleo talámico ventral posterior medial, el menisco trigeminal, de la cabeza, ¿no? De la cara. ¿Quién más viene por ahí? Otro que viene de la porción rostral del núcleo solitario. ¿Y quién es? La vía gustativa. Estos tres se proyectan a qué área? Al área somestésica. 3, 1 y 2. El giro postcentral, ¿verdad? O por Rolandi. Son vías específicas. Miren, todas las que hemos mencionado prácticamente son vías específicas. Es decir, los núcleos, así como vimos vías, los núcleos también se llaman núcleos específicos del tálamo. Otros núcleos específicos del tálamo son estos, ¿verdad? Son estos. Porque hacia los cuerpos peniculados mediales se proyecta de cosa el menisco lateral. Pero primero, ¿hacia dónde? A los colículos inferiores. De colículos inferiores se proyecta a través del tracto del colículo inferior o brazo conjuntival medial al cuerpo peniculado medial. Del cuerpo peniculado medial va a proyectar unas fibras transversales o de Hesch. Entonces acá más o menos reflejamos la corteza cerebral, por acá está la historia lateral del cilio, filo temporal superior, filo temporal medio e inferior. Entonces, ¿a dónde se proyecta? Hacia acá. Al giro temporal sur. ¿Qué encontramos ahí? El área 41 y 42. El área principal auditiva. Cuerpo geniculado lateral. ¿Qué se proyecta? La vía visual, ¿no? Tractos ópticos, vías ópticas, van en busca de los colículos superiores, de los colículos superiores a los cuerpos geniculados laterales, de los colículos. Se proyectan las radiaciones ópticas. ¿Hacia dónde? Hacia el óvulo occipital, que ya no se ve, ¿no? El surco calcarino. Ahí está el área 17. El área 17. Hacia arriba 18-19, hacia abajo 18-19. Que vamos a hablar un poco más de ello cuando hagamos áreas. Entonces, además, del dorso medial, que nos hemos que recibe colaterales, hemos dicho que va hacia dónde? Va a viajar, entonces, al área corteza prefrontal. Hablamos de esto de acá. A la corteza prefrontal. Pero además, a la porción anterior. ¿De quién? Del cíngulo. Entonces, el núcleo dorso medial está muy relacionado, ¿verdad? Con la motivación, por ejemplo, la concentración. Es como nuestro coach, ¿no? Acá en la corteza es el área 9, 10 y 11 y 8. Entonces se proyecta, ¿no? Así pues, hasta acá. Viene para acá, pero también hacia la porción anterior del cíngulo. ¿Y qué viaja por el cíngulo? Las emociones. Las emociones que están con la vía visceral. Es por eso que si se compromete esta parte de acá, por ejemplo, porque el territorio de esta región es la arteria, ramas de la arteria cerebral anterior. Entonces de repente si se ocluye mi arteria, esas ramitas, el paciente se puede volver totalmente indiferente al medio ambiente, desmotivado, desatento, no se puede concentrar en la clase, ¿verdad? Tanto es así que ya ni el dolor, de repente le pincha y ni siente, ya ni caso, se vuelve indiferente al medio ambiente, ¿correcto? ¿Qué más? Ahora viene pues los núcleos intralaminares, que filogenéticamente hemos dicho que son los más antiguos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tracto se proyecta ahí? Acá reflejamos nuestro encéfalo, nuestra protuberancia, nuestra médula oblongada, ¿correcto? Y paralelamente a la línea media encontramos núcleos de la formación reticular. De esos núcleos de la formación reticular se proyecta hacia los núcleos intralaminares. ¿Cómo se llama ese tracto? Ese es el tracto tegmental central. Y que viaja el SARA por ahí, ¿no? El SARA. El sistema activador reticular ascendente.
¿Para qué? Llegan los núcleos intralaminares, centromedianos, para hacer relevo, luego se proyecta de los núcleos intralaminares hacia toda parte de la corteza cerebral. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se proyecta la corteza cerebral? Y hay varón físico. ¿No hay voz física? ¿Saben para qué iban? Para... Bueno, en realidad nadie me ha contestado tampoco durante toda la sección. Para... No están atrasados. Para el estado de despierto, para el estado de vigilia, para el estado de concentración, de atención. Núcleos centromedianos, núcleos parafasciculares. Estamos hablando de núcleos intralaminares. Que eso sí, por eso le dije, ¿no? El núcleo reticular del tálamo no tiene nada que ver, no está nada que ver con el sistema, con la formación reticular. En cambio, esto sí, porque ahí el SARA, sistema activador reticular ascendente, se proyectó, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde los núcleos que forman de la formación reticular, ¿verdad? A través de un tracto, todavía del tracto tegmental central, para llegar hacia los núcleos intralaminares, donde hacen relevo, luego se proyectan a todas partes de la corteza cerebral, para el estado de despierto, para el estado de vigilia, para el estado de atención, de concentración. Valga la redundancia. Doctor, el que se encargaba de realizar, o sea, el que se encargaba del ciclo circadiano no era el núcleo paraventricular. También están relacionados. Pero sobre todo, pues en este caso estamos hablando de núcleo supraóptico, perdón, núcleo supraquiasmático, no el supraóptico. El supraquiasmático se encargaba justamente de regular el ciclo circadiano. Y, por ejemplo, también la glándula pineal. ¿Sí? Eso no, esto es por el estado de despierto, el estado de vigilia. Ahorita vamos a ver del el núcleo supraquiasmático, el hipotálamo. Este es el tálamo. ¿Ya? Por si acaso. Seguimos. Por si acaso. Entonces vamos al hipotálamo, pues. Apellido de Flores, no, de Farfán, ¿no? Sí. Flores, digo, Farfán. Farfán. Bien. Todo lo que les he dicho está acá. Todo lo que las aferencias, eferencias, a los diferentes núcleos del tálamo, hacia la corteza cerebral también. ¿Ya? Ahí está. Bien, vamos a ver el hipotálamo. El hipotálamo es un centro integrador. Un centro de... ¿De qué? ¿De qué más? Acumular. Centro estimulante también. También. Es decir, ese hace ¿no? Es que controla, ¿verdad?, la homeostasis, es decir, el equilibrio hidroelectrolítico, la temperatura corporal, por ejemplo, pues también es termostato, ¿verdad? A través de sus diferentes células neuroendocrinas, qué sé yo, y que se proyecta también a través de dos vías, ¿no? De dos vías. ¿Cuáles son esas vías? La media y la lateral. El simpático y el parasimpático. ¿Ya? El simpático y el parasimpático. Por supuesto, también está íntimamente relacionado con el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el hipotálamo es como la caja negra de un avión, por ejemplo, es el que controla. De ahí sabe, pues, qué es lo que está mal en nuestro, por ejemplo, tenemos un déficit al repente de líquidos, por ejemplo. Vamos a ver eso entonces. ¿Sabes acá? Ese es un corte, en realidad es una, digamos, una lámina donde se ven los núcleos como que están amontonados, ¿no? Lo que pasa es que ahí son pares los núcleos. Entonces para ello hacemos esto, miren. Más o menos hacemos esto.
Es decir, hacemos un corte coronal. Y la línea media, siempre la línea media, la tenemos acá. Entonces, paralelamente a la línea media, encontramos esos núcleos. Pero los que no lo vemos son estos. Los núcleos laterales del hipotálamo. Esos son los que no lo vemos. Ahora, los núcleos, esos núcleos de la línea media, que son pares, encontramos que están divididos en tres, o lo estudiamos en tres regiones. La región quiasmática, los de la región tuberal y los de la región mamilar. Vamos a ver con los de la región anterior o quiasmática. ¿Ya? Entonces, en la región anterior quiasmática tenemos los núcleos preópticos. El núcleo, ¿qué dicen? Núcleo supraquiasmático. El núcleo supraóptico. El núcleo anterior del hipotálamo. El núcleo paraventricular del hipotálamo. Esos son los de la región anterior o quiasmático. ¿Correcto? Luego tenemos de la región tuberal, porque acá es el tubercinerio, donde se proyecta el infundíbulo o tallo hipoficiario, entonces el núcleo arcuato. Después tenemos el núcleo ventromedial, el núcleo dorsomedial, el núcleo dorsal. Esos son los de la región media o intermedia, y atrás ya tenemos de la región posterior, pues, ¿no? El núcleo mamilar, el núcleo posterior del hipotálamo, y acá hay un núcleo pequeño, que a veces no se menciona, pero es muy importante, porque es el principal que segrega la histamina. ¿Ya? Entonces, el núcleo túbero mamilar se dice. ¿Ya? Entonces son los de la región mamilar o de la región posterior. Esos son los núcleos. Entonces, ¿qué hacen los núcleos de la región lateral? Ahí encontramos el centro de la sed, el apetito, el hambre. ¿Correcto? Los núcleos laterales del hipotálamo. ¿Ok? Porque, ¿cuál es el núcleo de la saciedad? Es este. El núcleo dorsomedial, juntos con el ventromedial, también para algunos autores. ¿Ya? Entonces el torso medial es el de la saciedad, que dice ya suficiente, ya me llené, ya no quiero, ya me hostigué, ya qué sé yo, ¿no? Pero si se compromete en núcleos laterales, entonces va a haber pérdida del apetito, puede haber anorexia, Si se compromete en mis núcleos torso medial, va a haber mucha ingesta, ¿no? Mucha ingesta. Empieza pues, ¿no? A engordar conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como yo escuché por ahí, pero no sé qué dijo. Ya. Ya, escuche. Porque el núcleo paraventricular segrega la oxitocina. Viaja directamente a través hacia la neurohipófisis. Esta es la neurohipófisis. Esta es la adenohipófisis, ¿correcto? Juntos con la núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico será la vasopresina para las glándulas mamarias, pero también va hacia los riñones, hacia los tubos colectores. Tubos colectores para la reabsorción de los líquidos, para mantener de esa manera el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Correcto? Bien, así va. Por eso es que tiene dos nombres, ¿no? Dice la vasopresina y también slash antidiurética, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? El supraquiasmático es el que estábamos diciendo, ¿verdad? Es el que está relacionado con, él nos sirve como un reloj biológico, el que nos dice si es de día o de noche, el ciclo circadiano, ¿verdad? Esto está relacionado. Los núcleos preópticos, que son los únicos derivados del telencéfalo, ¿correcto? Entonces encontramos acá las GH, las RH, ¿verdad? Las células neurosecretoras, manda, ¿no? Así, hacia el área tuberal o tubercinerio, inicia media, entonces el núcleo 4,
A su vez, desde la arteria carótida interna, ¿verdad? Manda a la hipofisiaria superior, termina en capilares, ¿sí? Hacen como una especie acá de que forman el sistema porta hipotálamo hipofisial. Viene por acá hacia el adeno hipófisis. ¿Para qué? Ese sistema entonces, el sistema porta hipotálamo hipofisial. Para liberar qué cosa, las hormonas, estimularla y liberar las hormonas, ¿no? La TSH, la STH, la somatostatina, la TRL, la FSH, la LH, ¿verdad? Es decir, para las gónadas también. Pero el epitálamo actúa sobre esas gónadas. Es decir, el epitálamo es antigonadotropa, es inhibidor. Miren el epitálamo, y también ¿saben que sabemos que será la melatonina, ¿verdad? Entonces, manda, inhibe a esas hormonas. ¿Para qué? Para de esa manera, pues, saber, ¿no?, que el sujeto, o en este caso el adolescente, o Uber, qué sé yo, entra, pues, más o menos, nosotros ya sabemos que es alrededor de 10, 11, 12 años, que se entra a la pubertad, pues, ¿no? Ahí se desarrolla, pues, de repente la glándula mamaria, se desarrolla, pues, el vello púbico, qué sé yo. Pero ¿quién hizo hasta? Entonces quiere decir que hasta ahí miren, la pineal, la glándula ya dejó de, ya no cumple el papel de antigonadotropa. ¿Qué quiere decir? Si se compromete antes, la glándula pineal, si se compromete, entonces puede haber una pubertad precoz. ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Todo bien? Muy bien, se acabó, señor.